Hola, ¿cómo están? Esta es la clase del día 17 del 2 del 2001, del 2021, perdón, o 111.000 Bariloche, nivel 2. Bueno, hoy les quiero comentar cómo trabajar con diferentes clases, en forma de composición y en forma de agregación y de herencia. Cómo crear a partir de ellas un diagrama UML para explicar el comportamiento de las clases y cómo funcionan en las composiciones, las agregaciones y las herencias entre clases. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo acá un archivo que se llama banco.php y en este archivo banco, que estoy acá editando mi Sublime Text, voy a hacer un grupo de clases, todas en este mismo archivo, y vamos a ver cómo vamos a hacerlas funcionar juntas. Bueno, voy a empezar por lo que quiero hacer es con una serie de cuentas bancarias, así que voy a empezar una clase que se va a llamar cliente, ¿no? Esta clase cliente en realidad va a heredar a la clase, va a heredar a una clase que es la clase persona. Así que voy a crear acá también la clase persona. Pues vamos a plantear la herencia. La clase que voy a utilizar en esta estructura a ver qué relación estoy pensando entre las diferentes clases. También necesito una clase que sea banco. Voy a usar una clase depósito cheque cuenta. Estas son las clases que estoy pensando utilizar para este ejemplo. Persona cliente, eh, pensando que cliente herede de persona. En persona voy a tener una serie de datos de persona y aparte voy a agregar algunos datos más dentro del cliente. Ahora observen que para que una persona sea un cliente, necesariamente tiene que tener una cuenta en el banco. Si no tiene una cuenta, no es un cliente. Y si no es un cliente, no tiene una cuenta. Así que la relación entre cuenta y cliente está íntimamente relacionada. Podríamos decir que es una relación de composición, ya que si desaparece la cuenta, no existe más el cliente, y si desaparece el cliente, no existe más la cuenta. También es, bueno, con eso voy a tener una relación de composición. Vamos a plantear después qué pasa con banco. Banco seguramente va a tener una relación también con las cuentas. Y después vamos a ver qué pasa con el depósito cheque cuenta. La idea es que acá esta clase me va a manejar cuando deposito un determinado cheque en una cuenta específica. En este caso, fíjense que tanto los cheques como las cuentas son independientes. Podría mantener la cuenta sin ningún depósito cheque
o podría pasar que deposite mi cheque en otra cuenta. Por lo tanto, o podría pasar que no lo deposito. Así que la relación entre cheque y cuenta va a ser una relación mucho menos rígida que entre cuenta y cliente, ya que, digamos, en cuenta es indispensable para tener una cuenta que sea cliente. Sin embargo, podría pasar que tenga un cheque y no sea cliente, o podría pasar que tenga una cuenta y no sea necesario un depósito de un cheque. Entonces, estamos planteando acá estas clases. Vamos a continuar. Vamos a empezar con la clase persona. Vamos a empezar por poner los atributos o propiedades. Acá en persona voy a poner un atributo. Otro que es el apellido. Y agregar el DNI también. Con respecto al cliente, por ahora voy a agregar un solo atributo. Va a ser el número de quill. De la cuenta, usar los atributos. De cuenta, alias, bien, y por ahora esos. Con respecto al banco, los atributos que voy a usar para el banco, simplemente el nombre del banco, por ahora. Y para el depósito cuenta, perdón, depósito cheque cuenta, voy a utilizar estos atributos. Principio, corte, cuenta de origen, la fecha en que hago el depósito, y el número de cheque. Perfecto, esos van a ser por ahora los atributos que voy a utilizar. Vamos a empezar con los métodos. En la clase persona voy a utilizar solamente un constructor por ahora. Constructor. Y en el método de constructor le voy a pedir que me
solicite que ingrese el nombre, apellido y el DNI. Así que de persona de forma de que cuando ingrese una persona, necesariamente ¿eh? Directamente en el constructor. Aunque una persona después lo voy a convertir en una clase abstracta, pero bueno, eso viene un poquito más adelante. Nombre de que ingresa en el constructor. Mismo, bien, y voy a crear otro método más adentro de persona. Este método va a ser detalle persona. En este método lo que voy a hacer es escribir, va a ser como un getter. Que previamente ya ingresé vía el constructor. Todo con un textito, o sea que va a escribir un texto donde vamos a poder ver el nombre y apellido. Y bien, eso es lo que voy a tener por ahora en persona. Los atributos nombre, apellido y DNI y los métodos de constructor, que van los parámetros que ingrese nombre, apellido y DNI y se lo va a asignar a los atributos y, y el método detalle persona que me va a retornar un texto donde voy a poder ver el detalle con los nombres, apellido y DNI de la persona. Bien. Vamos un segundito cliente. En el caso del cliente, por Will,
y también un get cliente para poder ver los datos del cliente. ¿Mm? Constructor de cliente, la idea es que cuando empiezo a completar los datos del cliente en el constructor, o sea, cuando llamo la clase, cuando la instancio, ya me va a pedir el quill. Acá lo que voy a hacer es quill, usar, bien. Y voy a hacer otro método que va a ser public. Lo que va a hacer es imprimirme el quill. Y voy a poner un texto que va a decir que el cliente. Entonces al atributo quill que ya fue ingresado previamente a el constructor de cuentas. Hace cuentas yo voy a tener entonces constructor y acá en el constructor voy a llamar el número de cuenta. eh, También podría llamar el CBU y el alias. Por ahora voy a llamar el número de cuenta nada más, así no lo sé. Cuenta. Bueno, en realidad también tendría que hacer lo mismo con el CBU y con el alias. Sí, de esta forma más resumida. ¿Mm? Para el número de cuenta también. Acá en este get del número de cuenta simplemente voy a retornar
Bárbaro. Vamos ahora sobre el banco. Bien. Ponerle directamente. Depósito, cheques cuenta. Por ahora, con esto del banco es suficiente. Voy a hacer una función más, un método más que lo que haga es devolverme el valor del nombre del banco. Voy a hacer un get banco. Bueno, vamos ahora sí a la clase cheques cuenta. Por ahora estamos generando cada método en cada clase, pero obviamente por ahora no hay ninguna función combinada de clases, ¿eh? Dentro de un ratito vamos a ver cómo las empezamos a combinar. Bueno, también voy a hacer el constructor. El constructor va a traer todos los datos a este importe, cuenta de origen. Los cuatro atributos que necesito aquí. Y lo que voy a hacer es simplemente atribuirle pegar. Bien, voy a hacer un get depósito, así que voy a hacer
propósito es el cheque, cheque con la cuenta de origen, esos discos de origen, fecha. Perfecto, entonces ya tenemos las clases, pero como les decía, por ahora las clases están funcionando en forma, cada uno por su lado, en forma inorgánica, digamos. Veamos cómo tenemos que hacer para empezar a trabajar con el tema de entre las clases. Ya conocíamos una relación, que es la relación de abstracción. Vamos a decir entonces, perdón, la relación de herencia. Así que ir acá y le voy a decir que esta clase cliente, en realidad, y si es una extensión de la clase persona, lo que voy a pedir acá es lo siguiente, que cuando yo arme el constructor de la clase cliente, también me pida los datos de persona. Y lo que voy a hacer entonces es extender el constructor de persona dentro del cliente. No solamente voy a traer el quill, sino que voy a traer también nombre, apellido y DNI. Voy a solicitar en el constructor. ¿Cómo hago entonces para extender este constructor de dentro del cliente? Es esto. Quill, ¿Mm? Apellido y DNI. Significa eso que el primer parámetro del constructor de cliente que trae el quill va a asignar el valor del quill al atributo quill que tengo dentro del cliente. Estos tres van a utilizarse en el constructor de, de la clase persona, ¿m? De esta forma, con nombre y apellido y DNI, tal cual está el constructor original de la clase persona. Por lo tanto, puedo pedir directamente la creación de una instanciación de cliente y esa instanciación de cliente incluirá una instancia también de la clase persona, que como no la voy a usar por separado, la voy a crear como abstracta. Entonces la voy a poner acá. Y al ponerla como abstracta y heredarla sobre clientes, estos atributos ya no necesitan ser privados, sino que eso significa que son inaccesibles para todos los perdón, para todas las otras clases que no sean clases, van a ser private para todas las clases que no sean clases heredadas de persona. Y sí lo puede ser para cliente. En este caso, eh, puedo tomar elementos de esos atributos. Bien,
Y voy a reescribir acá el head cliente agregándole elementos que tengo acá en detalle de persona. ¿eh? Entonces acá donde pongo el cliente ingresado, en el quill voy a poner el cliente ingresado es, y acá miren, en estas comillitas, paréntesis, paréntesis. Siendo que detalle persona no es un método de cliente, pero sí lo es de persona y yo estoy, el cliente está heredando de persona o cliente es una extensión de persona y por lo tanto puedo llamar un método de esa forma. ¿Mm? Vamos a probar generando, a ver, vamos a guardar, generar un cliente, un quill, nombre, apellido y DNI, y esto está funcionando. Para a get cliente para ver qué nos está. Cliente, entonces acá estamos instanciando la clase cliente y para la clase cliente yo necesito quill, nombre, apellido, quill, nombre, poner un DNI. El quill, recordemos, es el atributo propio de la clase cliente, mientras que, que el nombre, apellido y el DNI son los atributos que hereda cliente de la clase persona. Y vamos a pedirle acá, vamos a llamar al atributo que está dentro del cliente que se llama getCliente. Esto está funcionando correctamente. Vamos a guardar. Ah, y vamos. T ingresado es Marta Aguirre con DNI. Tiene quill 20, bla, bla. Andando bien esta parte. Bien. Pero recuerden que nosotros habíamos hablado que teníamos una relación entre cliente. Bueno, a ver, ahora, por ahora tenemos una relación entre persona y cliente. Cliente hereda persona.
Al tener esa relación de herencia tenemos esta posibilidad de llamar un método de nuestra clase padre dentro de la clase hijo. En este caso llamamos a detalle persona y pero tenemos una relación entre cliente y cuenta también. Y acá hay una cuestión importante que yo no puedo crear una cuenta sin un cliente. Y por lo tanto, eh, cuando yo trabaje sobre la cuenta, voy a necesitar crear inmediatamente un cliente. A ver, yo no puedo crear una cuenta sin un cliente. Eso significa necesariamente que en el momento de usar el constructor de la cuenta, voy a crear la cuenta, también necesito crear el cliente. Y para eso tengo que hacer esto, mira. Voy a crear un nuevo atributo que se va a llamar cliente. Y acá, adentro del constructor, en principio, al constructor, bueno, a ver, vamos. Ya tenemos el número de cuenta. Vamos a hacer un list. Perdón. O sea que lo que estamos haciendo acá es, al atributo cliente, lo que estamos haciendo es atribuirle una nueva instancia de la clase, perdón, sí, al atributo cliente le estamos atribuyendo una nueva instancia de la clase cliente dentro de la clase cuenta y en el constructor. ¿Tá? O sea que cuando nosotros creemos la cuenta, vamos a crear también el cliente. Al hacerlo de esta manera, al ponerlo dentro del constructor como una nueva instancia de otra clase, lo que estamos haciendo es una composición de clases. Me estoy componiendo la clase cliente con cuenta. Pero fíjense que la clase cliente, por como nos acá, necesita 4 atributos: quill, nombre, apellido y DNI. Cuando nosotros creamos un nuevo cliente, necesitamos estos 4 atributos. Voy a poner también aquí para poder crear correctamente al cliente, a instanciar correctamente al cliente, pero si lo ponemos ahí, también tenemos que pasarlo como parámetros acá. Ya que estamos modificando nuestro constructor de cuenta para poder pasar los parámetros que requiere el constructor, eh, que requiere la instanciación de la clase clientes adentro de ese constructor. Este número de cuenta tiene el objetivo de completar el número de cuenta, pero este quill, nombre, apellido y DNI, tiene el objetivo de completar de completar los elementos que van a instanciar a la clase cliente. Observen que quill, nombre, apellido y DNI no son atributos que nosotros estamos poniendo dentro de la clase cuenta. Simplemente lo ponemos aquí para poder instanciar cliente y
fíjense que el atributo cliente no va a ser simplemente un string, como podría ser el número de cuenta, el CBU, el alias, sino que va a ser un objeto. ¿Mm? Bien, entonces, podríamos hacer ahora, podríamos traer, podríamos crear, perdón, un método que se llame datos clientes aquí dentro de cuenta para poder directamente, cuando generamos la cuenta, generar al cliente también y poder ver tanto los datos de la cuenta como los datos del cliente que estamos generando. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer acá un método que se va a llamar datos. Método lo que me va a hacer un... Fíjense, pero este return va a ser lo siguiente, mira. Acá un pesos dis de este atributo cliente que tenemos en la línea 33, pero como ese atributo es un nuevo objeto, podemos llamar a un método de ese objeto, por ejemplo, getCliente. Entonces, cuando nosotros creemos la cuenta, directamente vamos a estar creando también al cliente. Y a través de este método datos cliente vamos a poder ver los datos del cliente que ingresamos y a través de get número de cuenta vamos a poder ver los datos del número de cuenta. Entonces, vengamos acá y vamos a dar esta parte y vamos a hacer directo. Desde un cliente vamos a hacer una cuenta. ¿Qué pasa? ¿Podríamos llamar a un cliente? Sí, pero bien, acá lo que estamos haciendo es integrar, es componer las dos cosas. Voy a poner aquí los parámetros que necesita para el constructor, la cuenta de cuenta, el quill. Ese va a ser mi número de cuenta. Eh, Will, nombre, apellido y DNI. Ya lo teníamos acá, lo vamos a copiar. Y ahora vamos a llamar a dos métodos de cuenta que van a ser. Vamos a llamar al método get número cuenta, método
Datos clientes. A ver si se llama datos cliente. Cuenta. Perfecto. No estamos llamando un get cliente porque el cliente no existe dentro de la clase cuenta. ¿M? Pero sí datos cliente que llama a su vez a get cliente. A ver, y vamos a datos, actualicemos. Bien, ahí tenemos el número de cuenta arriba. Entonces, observen que nosotros creamos una cuenta y al crear la cuenta creamos el cliente y por lo tanto estamos haciendo una composición entre cuenta y cliente. Eh, es una unión muy fuerte porque ya en el constructor de la cuenta ya tengo para completar los datos del cliente y en el mismo constructor de la cuenta estoy instanciando la clase clientes. Así que es una unión fuerte. ¿M? Bueno, lo mismo voy a hacer con el banco. Voy a crear entonces el atributo banco y acá lo que voy a hacer, new, con un objeto de la clase banco. La clase banco requiere que ponga el banco, así que banco y por lo tanto acá también necesito autor de la cuenta. Estamos en acá, también necesito. ¿Para qué? Para satisfacer este elemento. Bien, y podría ser un método que también me llame al banco. ¿Eh? Público, banco que, recuerden, objeto ahora no es un string, a un método dentro de la clase cliente, dentro de la clase cuenta. Perfecto, entonces, para que esto me funcione bien, ahora si yo lo vuelvo a mirar, me va a tirar un error porque me va a decir que me falta un atributo, ya que al final de todo esto tengo que poner de qué banco se trata. Eh,
pay for cuenta. Ese argumento, eso le voy a pedir que me lo incluya. Entonces tengo que poner el argumento que me falta, que es el nombre del banco. Bien. Y hacer simplemente datos banco. Voy a poder ver los datos del banco. Acá me equivoqué, no es una variable, es simplemente el atributo banco que está definido en la línea 34. Entonces tenemos que directamente desde una instanciación de la tabla cuentas podemos ingresar los datos de la cuenta, los datos del cliente y los datos del banco también. Entonces, tanto banco como cliente componen la tabla cuenta. Perfecto, bueno, a ver, continuemos. ¿Cómo se relacionaría este depósito cheque cuenta con esa cuenta? Bueno, dijimos que la relación no era más débil, digamos, podía existir, de hecho existe la cuenta sin que depósito y podemos también instanciar el depósito sin que requiera que sea instanciado cuenta. Pero sí podemos instanciar dentro de cuenta, aunque no haciéndolo dentro del constructor. Miren, vamos a hacer dentro de cuenta un atributo depósito. Este atributo depósito cheque no se va a definir dentro del constructor porque al definir la cuenta no necesito definir un depósito. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de un método. ¿eh? Voy a hacer un nuevo depósito y voy a llamar ese método cada vez que necesite hacer un depósito en esa cuenta. Entonces, voy a llamar eh,
Bien, ¿y qué voy a tener acá dentro del nuevo depósito? Eh, claro, eh, voy a dar le voy a asignar un valor a depósito cheque a el atributo y lo voy a poner como un objeto de, de cuenta. Bien, entonces, en este método, nuevo depósito, que no lo puse en el constructor, ya que al construir la cuenta no necesito crear un nuevo depósito. En este método, nuevo depósito, voy a, voy a darle un valor al atributo depósito cheque y ese valor va a ser una instanciación, o sea, un objeto de la clase depósito cheque cuenta. Pero la clase depósito cheque cuenta tiene estos cuatro atributos que necesariamente tengo que pasarla aquí. Depósito. ¿Mm? El importe, la cuenta de origen, la fecha y el número de cheque. Como necesito esos cuatro atributos, también tengo que ponerlo acá, los del método. ¿Mm? De esa forma voy a poder hacer un nuevo depósito directamente desde la tabla de cuenta, pero no lo puedo ver. ¿Cómo hago para verlo? Bueno, en este método lo que voy a hacer es tornar depósito cheque en que es un objeto. ¿Mm? Depósito y lo que voy a hacer es crear un nuevo depósito, importe cuenta de origen, fecha, número de cheque.
Corte. Y va el número de cheque. Entonces, directamente desde nuestra sesión de cuenta, depósito, y llamar para que nos imprima. Vemos. ¿Eh? ¿Todo bien? Pero creo que era el eco nada más. Bien. Deposito el cheque en la cuenta y todo eso lo estamos haciendo. El objeto cuenta la instancia de la clase cuenta. ¿Mm? Bueno, entonces fíjense que en el hecho de que acá tenemos el nuevo depósito, perdón, el método nuevo depósito no está en el constructor, significa que la relación entre depósito de cheque y cuenta, no es una relación eh, posición, es un tipo de relación que se llama relación de agregación. La agregación son mucho más débiles que la composición.
ya que, por ejemplo, si no tuviera el cliente no podría tener la cuenta, o si no tuviera el banco tampoco podría tener la cuenta. Pero fíjense que podría tener una cuenta sin generar ningún nuevo depósito en ningún momento, inclusive podría generar depósitos sin tener una cuenta asociada. ¿Qué? Son como relaciones mucho más débiles entre dos clases. Estas son relaciones, este es un ejemplo de una relación de agregación. Bien, voy a poner algo más en esta relación. Hacer lo siguiente, mira. Cuenta de depósito. Bien, ¿cuál sería la cuenta de depósito en este caso que estábamos trabajando aquí? Bueno, esta, como nuestra cuenta, como la que acabamos de dar. Entonces, eh, realmente, chicos, no tiene sentido que cuando yo llame desde la cuenta, genere depósito, no tiene sentido que tenga que poner ese valor que por ahora tenemos ahí arriba. Ese valor no tiene sentido que lo vuelva a escribir. Ya lo escribí cuando cuenta. ¿Cómo hago para llamarlo adentro de este método? Voy a llamar de la siguiente. Aquí, al final, ingreso estos parámetros y este último parámetro, este último parámetro sí para el constructor de la institución, el objeto de depósito cheque, no lo voy a tomar de estos parámetros del método, sino que lo voy a tomar directamente desde lo que definí en la clase. Vamos a reescribir un poquito nuestro depósito. Cheque, bueno, con ese tanto, escribir una cuenta, voy a llamar aquí a cuenta depósito. Vamos a ver, lo vamos a guardar. Vamos
Vamos entonces. La cuenta, esta es la cuenta que creé. Este es el. Hice un depósito, que es este. Bien, entonces, la relación entre cuenta del método A es una relación de agregación. ¿Mm? Sí, entre el método cuenta, el método cliente y el método relaciones de composición. Agregación y composición son hacer un gráfico rápido. Bien, vamos a venir acá al Lucidchart, vamos a esta clase persona se relaciona con recuerden que la clase persona es una clase abstracta, así que la vamos a poner en cursiva, en su nombre. Por otro lado tenemos la clase cuenta. También tenemos banco. Realmente, bien, veamos cómo son las relaciones entonces. Tenemos una relación de persona-cliente, una relación
cliente hereda de persona. Con respecto a cliente y cuenta, tenemos una de, acción. Tenemos una relación de composición. Tenemos también es una relación de composición la que va desde banco, cuenta. Ten en cuenta que esto va ¿por qué? Porque dentro del constructor de cuenta yo entre depósito, cheque, cuenta y cuenta. Y y dos relaciones de composición, una relación de agregación, una relación. Es lo que tenemos entonces en este trabajo con esto. Bueno, les comparto después el código y ML completando los atributos y los métodos correspondientes. Bueno, esta es la última clase. Pude estar en vivo el día de hoy, por eso se la grabada. Y pues me comunico con ustedes por mail para decirle a cada uno eh, la aprobación de la materia. Les voy a pasar también una breve encuesta. eh, Responder sobre qué les parece el curso, más variado detalle. Y después tenemos una jornada de cierre que ya les voy a comentar en su qué fecha va a ser. Todo. eh, Gracias por todo, un gusto haber compartido con ustedes este curso. Hasta luego.